Muy buenas noches para todas, muy buenas noches para todos. Hoy tenemos un programa especial. Siempre nos esmeramos en mejorar y hacer nuestro mejor esfuerzo. Pero hoy realmente un programa especial. Ustedes han visto las imágenes por medios de comunicación, por las redes sociales, sobre los acontecimientos en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Pues bien, en Vamos al Punto vamos a presentarles rostros y voces de protagonistas. Así van a poder ver entrevistas con dirigentes políticos, con dirigentes sociales desde Santiago, en el caso de Chile, desde La Paz, en el caso de Bolivia, y desde Quito, en el caso de Ecuador. Y como entrevista de fondo tendremos a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. La expresidenta de Costa Rica nos compartirá su visión, su interpretación sobre esta crisis latinoamericana, sobre la situación actual de Centroamérica y en particular sus apreciaciones sobre las realidades presentes de Nicaragua y sus perspectivas. Que disfruten este programa que en realidad ha significado un esfuerzo especial. Vamos al punto. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Javier El Aje es director jurídico de una organización internacional de derechos humanos, la Human Rights Foundation, con sede en Estados Unidos, es boliviano, y vamos a conocer su opinión, en primer lugar, sobre las realidades de Bolivia. ¿Cómo están viendo, Javier, desde tu organización, la problemática que se está presentando en Bolivia? En América Latina, yendo a tu pregunta, nosotros identificamos 4 regímenes autoritarios. En el mundo hay 93 regímenes aproximadamente autoritarios. En América Latina, afortunadamente, hay menos, proporcionalmente a la población de lo que hay al número de países, proporcionalmente a lo que hay en África o en el Medio Oriente. Pero en América Latina tenemos a Cuba como una dictadura totalitaria, pura y dura, que está en el poder hace 60 años sin elecciones libres y justas. Tenemos a Venezuela, que se ha consolidado de ser un régimen autoritario competitivo en los últimos 10 años a convertirse en una dictadura donde ya no hay ninguna pretensión de gobierno democrático. Lo mismo en esa línea estaban Bolivia y Ecuador. Ahora, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Ecuador ha salido de eso por un azar prácticamente. El gobernante autoritario le dejó el poder a su sucesor, y este sucesor ha decidido gobernar de manera democrática, ha desmontado el aparato represivo que había montado el presidente Rafael Correa, y con tanto Ecuador ha salido de ese grupo. Y por tanto ahora solo quedan Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahora vamos a conversar con una protagonista de la lucha en Bolivia, Laura Rojas, que es dirigente de una organización de mujeres, dirigente de organización de la sociedad civil y activista en este momento en la lucha por la democracia en Bolivia. Buenas noches, Laura. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Te hemos visto en las imágenes muy activa, te hemos visto en medios internacionales. ¿Cuál es la situación hoy en Bolivia? Buenas tardes, Enrique. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por poder mostrarle al mundo e informarle sobre la realidad que estamos viviendo en Bolivia. Nosotros estamos con esta lucha desde el 21 de febrero del 2016, cuando Evo Morales, este gobierno dictatorial, no respetó la máxima expresión libre y soberana de un pueblo democrático, que es el voto. El 21 de febrero del 2016 los bolivianos le dijimos no a una reelección a Evo Morales. Sin embargo,
la Corte Electoral o el órgano, la Corte Suprema Electoral, dieron paso a esta ilegalidad. Tuvimos dos candidatos, un binomio totalmente ilegal, Evo Morales y Álvaro García Linera, atropellando la decisión del pueblo y violando la Constitución Política del Estado, donde en su artículo 168 dice que un presidente no puede ser reelecto más de una vez, solo puede ser reelecto una sola vez de manera continua y después se tiene que ir a su casa. El presidente Evo Morales le dijo a los bolivianos que él se iba a ir a su Chaco. Sin embargo, ahora tenemos una cuarta vez, un cuarto mandato ilegal, inconstitucional, bajo una dictadura, porque el pueblo boliviano le dijo no. Nosotros tenemos filmaciones, votaron difuntos, tenemos duplicidad de carnet de identidad. Nosotros conocemos la historia de Venezuela, conocemos la historia de Nicaragua. Gracias a dos líderes valientes de Nicaragua estamos ahora invitados acá a este programa para que ustedes puedan escuchar la realidad. Lamentablemente es un libreto que se repite. Tenemos países latinoamericanos que están siendo secuestrados, porque este es un secuestro de Estado. Están pasando por la decisión del pueblo, por la decisión de la Constitución Política del Estado. Ahora es el 10º día que los bolivianos, porque la diferencia entre los bolivianos y los masistas es que los bolivianos flameamos las rojo, amarillo y verde, la tricolor. Los masistas flamean una bandera celeste. Nosotros estamos luchando por recuperar nuestra democracia, por recuperar la patria y porque se respete el derecho de los ciudadanos, se respete el voto de los ciudadanos. Es por eso que estamos en las calles 10 días, de manera pacífica, porque los violentos son ellos, no somos nosotros. Todos hemos visto las imágenes de la violencia en Chile. Ahora vamos a escuchar a un joven chileno, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, para conocer cómo ve él este estallido que se produjo en Chile. Juan Carlos Vargas. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como decía en la introducción, nosotros hemos visto las imágenes de esta violencia que se desató repentinamente en Chile, un país que era reconocido por sus éxitos económicos, por su estabilidad institucional. ¿Qué provocó este estallido, Juan Carlos? Hola Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a conversar desde acá, desde Chile. Bueno, yo creo que al igual que buena parte de América Latina, los chilenos estamos sorprendidos también por todo lo que ha ocurrido durante estas semanas. Si uno le hubiese preguntado a la clase política, a la ciudadanía en general, el episodio que estamos viviendo hoy habría sido simplemente, nadie lo habría creído ni tampoco lo habría podido dimensionar en todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo comienza todo esto? Bueno, hace un par de semanas atrás se reportó el alza en el valor del pasaje del metro, que conecta gran parte de la región metropolitana en la ciudad de Santiago, y eso fue generando un malestar en el cual se hicieron campañas para poder evadir el pago del ticket del metro. El ticket del metro está en alrededor de $1.25 aproximadamente, y comenzaron los estudiantes secundarios con estos llamados a evadir el pago. Luego fue aumentando a más personas, se fueron haciendo más campañas en diferentes estaciones de metro y comenzó una efervescencia que nadie creyó ni nadie dimensionó de lo caro que iba a salir esa tarifa, el alza en la tarifa del metro, y comenzó a generar un malestar mucho más amplio en la sociedad y comenzaron demandas mucho más transversales en el sentido de eliminar los abusos que se cometían que cometía la clase política, el empresariado y la sociedad con el resto de los chilenos, y así comenzó de manera transversal a generarse un malestar que, por otro lado, yo no los clasifico en el mismo grupo, sino que uno era la gente que se manifiesta y se expresa en las calles de manera pacífica, y por otro lado había un grupo más pequeño pero más radical que estaba dispuesto a destruir, y por eso saquearon, destruyeron
alrededor de 20 estaciones de metro, se han saqueado más de 100 supermercados e instalaciones públicas y privadas, y eso generando un rechazo en la sociedad de que no es la forma, pero por otro lado continúan en el tapete las demandas. ¿Qué es lo complejo de todo esto, Enrique? De que acá no hay alguien, un dirigente o un líder de este movimiento. Por lo tanto, para la clase política es mucho más difícil, es mucho más complejo el poder cómo traducir esas demandas en propuestas y soluciones para la ciudadanía, porque no hay con quién interactuar para poder buscar o llegar a buen puerto. Vamos a escuchar la visión de una activista social ecuatoriana para que nos ofrezca su visión sobre la situación de su país. Buenas noches, Jessica. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por atender nuestra invitación. Sobre la situación de Ecuador se dice, bueno, es un conflicto izquierda-derecha, es un conflicto social, es un conflicto personal entre Correa y Moreno. ¿Cuál es la raíz del conflicto en Ecuador? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera mandar un saludo a quienes nos escuchan desde Ecuador, desde Quito, la capital de la República, y comentarles, realmente vivimos 11 días que fueron 11 días difíciles de entender y de procesar para los ecuatorianos, porque jamás habíamos, quienes conocemos la historia política y social del Ecuador, habíamos asistido a paros de movimiento indígena, a paros a paralizaciones de transportistas, pero nunca la habíamos visto con el nivel de violencia que lo vimos ahora en el Ecuador. Ese nivel de violencia expresado en amenaza a los ciudadanos con dañarles sus pertenencias, robarles, saqueos, y claro, eso nos ha generado también una preocupación en analizar desde distintos contextos lo que ha pasado en este conflicto que vivimos durante 11 días los ecuatorianos. En primer lugar, creo que hubo una falta de visión política del gobierno nacional en cuanto a lanzar medidas que, si bien es cierto, pueden ser muy necesarias para la economía del país, fueron medidas que no se midieron con el impacto político que se necesita medir. Quizá fue un momento equivocado en lanzar la política, lanzarlo de manera en paquete, generaba también ciertas preocupaciones a determinados sectores de la población, principalmente a los sectores más empobrecidos. Y obviamente empiezan a haber lo que nosotros denominamos los infiltrados, que terminan siendo también gente que tenía mucho interés en dar un golpe de Estado, que si bien es cierto, Lenín Moreno no es un personaje al que nosotros lo hayamos elegido, la mayoría de los ecuatorianos, es un presidente que entró a la presidencia con menos votos de los que entrarían otros presidentes, pero que sin embargo es un gobierno constitucional y democrático. Esta suerte de infiltración se revela en los niveles de violencia y principalmente en los ataques a instituciones que nada tenían que ver con la medida económica, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, que se destruyó un edificio completamente nuevo, fue totalmente destruido, no sabemos con qué prósperos intereses. Y esos intereses que están en la Contraloría son precisamente de aquellos que tienen que ver con todos los casos de corrupción que se destapan en el postcorreísmo. Pero en tu opinión, Juan Carlos, el fondo de este malestar, más allá de las expresiones violentas, es de carácter político, porque el marco jurídico institucional ya está agotado, es de carácter social, por lo que se argumenta las desigualdades sociales, a pesar de la reducción de la pobreza, es resultado de la manipulación de grupos extremistas. ¿Cuál es el fondo? Acá la ciudadanía lo que manifiesta son demandas sociales primeramente, en el sentido de aumentar las pensiones que reciben nuestros adultos mayores, mejorar el sueldo mínimo que reciben los trabajadores, mejorar la salud que recibe buena parte a través de la educación, de la salud pública, y gran parte de esas demandas a cuestiones sociales. Claro, acá
también hay un descontento en la clase política. Por ejemplo, una de las demandas que era importante en la línea era que los parlamentarios redujeran sus sueldos o sus dietas a la mitad al menos, porque en promedio un parlamentario en Chile recibe en torno a los $10.000 mensuales, más sus gastos, digamos, de representación y todo lo que conlleva las oficinas parlamentarias y las asesorías. ¿Qué pasó con esto? También se ha estado discutiendo en el Congreso que se pueda reducir las dietas de los parlamentarios y de la clase política, porque al final son señales que se hacen necesarias en un momento de crisis social, de efervescencia. Por lo tanto, nuestros políticos tienen que estar a la altura de poder llevar a cabo y poder responder a estas demandas. Se ha informado que se va a iniciar un proceso de verificación. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo ven ustedes? Si es una estratagema, si es algo real, ¿cómo ven ustedes esa propuesta? Siendo que Almagro vino y avaló la candidatura ilegal de Evo Morales. Avaló, dijo que era un derecho humano que Evo Morales se vuelva a reelegir, pasando por encima del voto. Entonces, ¿usted cree que nosotros los bolivianos vamos a confiar en este organismo que en su momento dio a favor de este dictador? Nosotros estamos en contra. Nosotros lo que estamos exigiendo y por lo que nos seguimos al pie del cañón estos 10 días es porque Evo Morales tiene que renunciar. Él tiene que irse a su casa porque es un candidato ilegal. Hubo fraude en Bolivia. Fueron unas elecciones totalmente fraudulentas. Entonces, este señor, este presidente, se tiene que ir. La voz popular de los ciudadanos unidos, estamos ahora en nuestro 10º día de paro cívico, donde no se mueve ni un cepe. En Bolivia es histórico lo que estamos viendo ahora, nunca antes se había visto, y es la respuesta del abuso de poder, de la sangre derramada, y no queremos más. Nosotros estamos de manera pacífica. Si ustedes han hecho un seguimiento a lo que estamos haciendo, los violentos no somos nosotros, los violentos son ellos. Nosotros de manera pacífica le estamos exigiendo y le hemos dado un ultimátum al señor Evo Morales para que se vaya a su casa o se vaya a su Chaco, donde él quiera irse, pero que permita una Bolivia libre, democrática y soberana. Vos, entre otros, tenés los siguientes atributos. Sos joven, sos líder de una organización latinoamericana de jóvenes, estás familiarizado con las realidades de otros países latinoamericanos y además tenés formación política. Entonces, cuando uno ve las realidades de Chile con un alto nivel de institucionalización, con organizaciones de la sociedad civil, con un sistema de partidos, y vos estás afirmando que este movimiento no tiene cabeza, no tiene organización, no tiene liderazgos reconocidos. ¿Qué es lo que pasa con la representación? Ya el agotamiento entonces no solo abarca a los partidos políticos, sino que también a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo ve esto, que la gente tenga que romper esos moldes para expresarse? Complejo. Yo creo que el proceso de desconfianza que comienzan en estos, a veces, movimientos es mucho más amplio. Yo creo que aquí la sociedad civil tiene una oportunidad. Yo siempre creo que en todas las crisis, aparte de tener problemas y poder buscar las soluciones, también son oportunidades. Yo creo que Chile tiene una oportunidad de poder salir mucho más fortalecido. Las organizaciones de la sociedad civil también tienen un rol de poder, por ejemplo, ir aunando, ir escuchando, ir conduciendo ciertas voluntades para poder transmitirlas a quienes correspondan. Pero eso también tiene una dificultad en el sentido de que en realidad la sociedad civil juegue un papel genuino de transmitir los votos y no sean cooptados por intereses, ya sean políticos, empresariales, económicos, sino que ahí hay un desafío importante de todas estas organizaciones de la sociedad civil, de la cual yo también formo parte, de poder encauzar, conducir y también dialogar, porque al final lo que se necesitan en estos momentos es que
todos podamos conversar, sentarnos a dialogar y no dar pasos a extremismos que en ningún caso ayudan a construir, ya que son en estos momentos muchas veces en la historia nos ha demostrado que surgen líderes populistas que llegan con un mensaje de solución y de tratar de erradicar todo lo que se ha construido con anterioridad. Yo creo que acá todo lo que es falencias, deficiencias, hay que construirlas y mejorarlas. Mauricio, vos también, por tu ámbito de actuación, tenés una experiencia, una visión, un conocimiento sobre las realidades de América Latina. Vemos el problema en Chile, vemos el problema en Bolivia. ¿Vos encontrás alguna semejanza, alguna relación entre estos conflictos que, independientemente del signo del gobierno, están emergiendo en América Latina? Yo, Enrique, separaría a Bolivia de este grupo, porque la gente que está protestando, en su gran mayoría sí lo está haciendo de manera pacífica, en defensa de la democracia y en respaldo a resultados de un proceso electoral que ha sido cuestionado hasta por la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, sí hay varios símiles entre lo que sucedió en Ecuador, lo que sucedió y aún se mantiene en Chile, y lo que se prevé sucede en otros países de la región, porque incluso de manera sorpresiva, y dejo este dato para el debate, se anunció en los grupos sociales de Ecuador, los movimientos indígenas, que el siguiente país sería Colombia. No sé con qué forma o debido a qué se hace un anuncio de este tipo, simplemente creo que hay que echarle ojo. Y esas similitudes son, por supuesto, aprovechar en primer lugar una protesta de descontento social para pescar el río revuelto desde lo político, para manejar un discurso de renuncia de gobiernos que han manifestado, por ejemplo, su respaldo al retorno a la democracia y a la institucionalidad en Venezuela, o que forman parte del Grupo de Lima o de Prosur, nuevas organizaciones regionales que han sumado esfuerzos para fortalecer instituciones en América Latina. En segundo lugar, y creo que no es simplemente algo que se debe olvidar, sino por el contrario, prestarle mucha atención, que hay una guerra formal en Internet y en redes sociales, tanto en Ecuador como en Chile. La propagación de noticias falsas, incluso las mismas noticias falsas en Ecuador y en Chile, está a través de información técnica detectada que proviene de un país, de Venezuela. La generación de hashtags, la imposición de contenidos, la generación forzada de tendencias en Internet y redes sociales tiene unas direcciones de IP que apuntan a Venezuela. Así es que eso, por ejemplo, llama poderosamente la atención en el sentido de cuál es la verdadera intencionalidad. Y creo que también los latinoamericanos tenemos que aprender a escuchar, algo que lamentablemente muchos no lo hacen, en el sentido de las declaraciones que en su momento han dado Nicolás Maduro o Diosdado Cabello al afirmar que empieza a soplar la brisa bolivariana. Pero incluso creo que hay que prestarle atención a personajes como Rafael Correa, quien graciosamente tenía hasta mensajes listos, grabados con producción televisiva, pidiendo la renuncia, en este caso al presidente Moreno, pidiendo el adelanto a las elecciones y anunciando como un mártir, como la persona que puede regresar al país para asumir el reto de reimplantar la revolución ciudadana. Así es que hay que aprender también a escuchar. Así es que ahí están las similitudes. Creo que, como bien se dice, el que tenga ojos que vea y se dé cuenta de que las cosas pueden haber surgido quizá inicialmente por generación espontánea, pero en el camino se fueron desviando. Y creo que hay que analizar de manera seria incluso, porque actos de violencia, actos de vandalismo, actos de destrucción de la propiedad privada no queden en impunidad y que sea una justicia independiente que respete el debido proceso la que analice estos casos y los sancione con todo el rigor de la ley. Sí, yo tuve oportunidad de leer un artículo precisamente sobre Ecuador que se refería a lo que le llamaba el articulista el síndrome del chivo expiatorio, y es que los latinoamericanos tenemos una tendencia a echarle la culpa al otro y no asumir nuestra propia cuota de responsabilidad. También tuve oportunidad de leer un artículo escrito por usted que de alguna manera se relaciona con esto y es sobre el papel del silencio
del ciudadano pasivo y que hasta que la casa le cae encima, entonces se da cuenta que la casa estaba carcomida. ¿Podría compartir con nuestra audiencia el enfoque de ese artículo sobre el papel del silencio como cómplice de los regímenes autoritarios? Seguro. Bueno, el tema es que la mayoría de los ciudadanos, no importa de la edad que tengan, a veces se piensa, me hago una pequeña digresión, a veces se piensa que el voto debe ser calificado y que solamente deben de salir a votar los que han estudiado los que tienen, digamos, un cierto nivel de educación o cierta formación que les permita tener una profesión, porque esas personas sí están vinculadas con las decisiones públicas o las decisiones que tienen que ver con la sociedad y con el Estado. Sin embargo, eso no es verdad. Sin embargo, vemos gente de cualquier edad, de cualquier profesión, de cualquier nivel socioeconómico, que la mayoría de ellos están interesados en las noticias deportivas o en la farándula o tal vez en cuestiones que tienen que ver con su negocio específicamente, pero no se involucran con el tema político. Y resulta que si nosotros, los que, digamos, los que vamos a de alguna manera sufrir las consecuencias de las decisiones políticas, que somos todos, no nos involucramos y no nos interesamos en saber qué es lo que está pasando, simplemente ni siquiera estamos cumpliendo con nuestro papel de ciudadanos, estamos siendo apenas habitantes con cédula. Entonces un habitante con cédula es un poblador, no es un ciudadano. Ser ciudadano significa involucrarse y ser parte, reclamar y hacer el trabajo que implica esa ciudadanía. Entonces, el estar en esta situación de pasividad y de silencio es el escenario perfecto, como caldo de cultivo también, para que venga un caudillo o un gobernante autoritario y diga, así vamos a hacer las cosas. Y hay mucha gente en nuestros países que quiere ese tipo de gobernantes. Entonces es como el matrimonio perfecto entre el ciudadano que no es ciudadano y el gobernante que quiere ser una especie de reyesuelo o de dictador. Buenas noches, Presidenta. Para nosotros es un honor que haya aceptado nuestra invitación a Vamos al Punto. Los nicaragüenses tienen una gran admiración por usted. Quisiéramos contar con su apreciación sobre el momento que atraviesa América Latina. Nosotros hemos visto imágenes en México de gente rompiendo vidrieras, incluso quemando librerías. Hemos visto las imágenes en Chile, 20 muertos, las imágenes de Ecuador, las imágenes en Bolivia. Realmente no hay ningún país que esté vacunado, parece, frente a estas situaciones. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina, Presidenta Chinchilla? Bueno, para comprender mejor el tema de América Latina, también de alguna manera habría que hablar del fenómeno global, distintos estudios y eventos que estamos también viendo desde París, Hong Kong, Beirut, etcétera, lo que confirman es que estamos atravesando momentos complejos para la democracia. Se habla de una recesión global de la democracia. América Latina no escapa a estos fenómenos y en América Latina particularmente me parece que se vienen conjugando varios elementos que resultan explosivos. En primer término, acabamos de cerrar el ciclo electoral. La gente votó en contra de quienes se encontraban en los gobiernos. Esto generó altísimas expectativas de mejora en las situaciones, pero a la vez los resultados electorales no brindaron fuertes mayorías a los gobernantes, lo cual ha generado problemas de gobernabilidad, es decir, presidencias débiles que les cuesta o se les dificulta tomar decisiones. Finalmente agregamos dos otros elementos. El hecho de que
Estamos al frente de una generación que se siente muy desafecta frente a la democracia. Nunca como antes la democracia había perdido tantos adeptos en América Latina. Y finalmente vamos a los temas de economías que vienen debilitándose. De manera que ese conjunto de elementos, las frustraciones con la democracia, las altísimas expectativas que se habían puesto en cambios que no van a ocurrir rápido y economías en recesión, hacen que se estén generando desencuentros profundos entre esas expectativas de la gente y las respuestas que puede recibir. De manera que esto nos lleva a escenarios de protesta social como los que hemos estado viendo últimamente. Sí quiero cerrar esta primera intervención con lo siguiente. Una cosa muy diferente es estar viendo esta serie de crisis que hablan de sociedades también civiles en efervescencia, expresando sus frustraciones, pero en el marco de las democracias y presidentes que tratan de resolver institucionalmente estas demandas sociales. Y otra cosa es muy diferente, las crisis que tenemos en Venezuela y Nicaragua, que son ya crisis en donde la democracia se abolió, es decir, crisis que están asociadas a modelos autoritarios en donde ni siquiera se tiene derecho a la protesta social. Tenemos entonces problemas institucionales, tenemos problemas sociales, tenemos problemas económicos. Hasta hace unas décadas los partidos políticos eran un instrumento para resolver o para canalizar estas inquietudes. Después, la emergencia de las organizaciones sociales, pero en este caso nosotros vemos una gran dispersión, de hecho, tendencias anárquicas, no hay organizaciones que canalicen ese descontento. Entonces, ¿cuál es la ruta de salida? Usted está tocando un tema muy importante porque parte del problema estamos acudiendo, y de nuevo no es exclusivo de América Latina, es que han venido debilitándose los canales tradicionales a partir de los cuales se establecía la negociación y el diálogo político. Si analizamos lo que está pasando en términos de opinión pública, las instituciones que más se han deteriorado en América Latina son aquellas propias de la democracia representativa, es decir, los partidos políticos y los parlamentos, que eran a través de los cuales generalmente se canalizaba la participación de la gente, pero cuando analizamos también qué está pasando con la sociedad civil, con los sectores de la empresa privada, vemos un debilitamiento también de la representación tradicional. Entonces, son movimientos de mucha espontaneidad frente a los cuales no hay cabezas visibles con las cuales negociar, y entonces estamos un poco tratando de aprender cómo resolver diferencias en el marco de este tipo, digamos, de situaciones. Yo, sin embargo, creo que aquí, sobre todo, lo que estamos obligados es a resistirnos a la aplicación de medidas dictatoriales o de medidas represivas, que fue un poco el error inicial que cometió Sebastián Piñera, que gobernando una democracia, pues muy rápido sacó el ejército a la calle, y eso empeoró la situación. La gente está esperando que aun cuando no hayan cabezas visibles, hayan mensajes que por lo menos reconozcan la necesidad de revisar decisiones, de revisar políticas, de abrirse al diálogo, de escuchar, mientras se van acomodando las interlocuciones que puedan finalmente superar las crisis. Yo pertenezco a una generación que tenía una utopía, equivocada o no, pero teníamos una utopía. Teníamos un arsenal conceptual, equivocado o no, para interpretar las realidades, ofrecer respuestas y una tendencia a la organización. No hace falta reconstruir o construir una nueva utopía para las sociedades latinoamericanas.
A mí me parece que lo que hay que revisar son las instituciones de la democracia representativa, tal y como vienen funcionando, muy particularmente en nuestros países. Hay que reconocer que el sistema presidencialista es un sistema de una gran rigidez que presuponía para poder funcionar la existencia de partidos políticos muy sólidos y muy pocos. Cuando esos partidos políticos se debilitan o pierden prácticamente vigencia, o cuando acudimos a una explosión de multipartidismo, de partidos que muchas veces ni siquiera sobreviven un ciclo político, entonces nos está llamando la atención de que tenemos que buscar nuevas avenidas de interlocución y de organizar el proceso de toma de decisiones y de gobernabilidad democrática. Pienso que hay algunas oportunidades que surgen a través, por ejemplo, de las tecnologías digitales. Mucha, digamos, de la socialización del enojo se está dando a través de las redes sociales. Bueno, ahí tenemos en ellas, en las tecnologías digitales, nuevas posibilidades de reformular la comunicación y la interlocución entre política y ciudadanos. Permítame, Presidenta, que nos acerquemos a Centroamérica. Los pueblos centroamericanos iniciamos la década del 90 con grandes esperanzas, transiciones a la democracia, procesos de pacificación, los militares de regreso a sus cuarteles. Unas décadas después vemos emerger los fantasmas que considerábamos enterrados. Entonces vemos la situación en Honduras, la situación en Guatemala, la situación obviamente en Nicaragua, en Costa Rica, que tradicionalmente ha estado inmune a este tipo de situaciones. Vemos también cierto hervor social. El Salvador, bueno, sus instituciones han podido resistir, pero frente a los viejos fantasmas hay nuevas amenazas, el crimen transnacional, el narcotráfico, etcétera. ¿Cómo ve usted la situación de Centroamérica? La veo como la situación más compleja desde los años de la guerra, y he venido advirtiendo al respecto. Ahorita me encuentro en Washington, vengo muy a menudo acá y particularmente levanto la voz en nombre de nuestra región. Desafortunadamente, quiero decir que no nos convertimos en prioridad para muchos de los círculos internacionales, muchos de ellos profundamente, digamos, preocupados por Venezuela, pero muchísimo menos por lo que pasa en Nicaragua o en el resto de la región. A mi modo de ver, haciendo a un lado, por lo menos momentáneamente, la situación de Nicaragua, que tiene muy claras particularidades en donde la democracia ha sido pues arrollada, en el resto de la región estoy convencida de que el mayor de los males que nos alcanzó y que de alguna manera abortó ese proceso al que usted se refiere, con el que cerramos la década de los 80 e iniciamos los 90, es decir, un proceso en donde todo parecía florecer desde el punto de vista institucional. Ese proceso me parece que abortó muy tempranamente, básicamente por razones del crimen organizado y los carteles de las drogas. Ese fenómeno ha sido el más dañino para haber seguido construyendo instituciones robustas, transparentes, eficientes, que pudiesen atender a las demandas ciudadanas. Han venido corrompiendo las instituciones, han venido secuestrándolas, le han restado recursos y energías a los estados para invertir en desarrollo social, y hoy explica ese fenómeno el drama humanitario que están viviendo las naciones del norte de Centroamérica con esta migración masiva hacia el norte. De manera que pongo el énfasis especialmente en los temas de crimen organizado que a la par de la corrupción han afectado mucho ese desarrollo y esa ruta correcta por la que veníamos transitando a inicio de los años o de la década de los años 90.
Está claro, Presidenta, que hay problemas compartidos de carácter regional que solo pueden ser enfocados con posibilidades de éxito también desde una perspectiva regional. En Centroamérica, en los años 60, el mercado común centroamericano, como decíamos, fines de los 80 e inicios de los 90, paz, democracia y desarrollo. Sin embargo, uno lo que observa es que los estados y los gobiernos, frente a los desafíos regionales, pretenden dar respuestas individuales. ¿No llegó el momento ya de que las élites centroamericanas se planteen nuevamente Centroamérica en clave regional para intentar encontrar respuestas compartidas? Si usted lo piensa de esta manera, o en cualquier caso, ¿cuáles piensan que son las rutas que deberíamos emprender los centroamericanos para enfrentar estos problemas compartidos? Sin lugar a dudas, sí, la clave del éxito de Centroamérica pasa por concebir proyectos en escala regional. Somos demasiado pequeñitos e insignificantes en el contexto de las naciones como para pretender que en solitario vamos a poder tener éxito. Esto es particularmente cierto en los temas económicos, que es la agenda en donde quizás hemos logrado avanzar mejor con un concepto regional, pero nos faltan más. Tenemos temas pendientes en materia de logística, de transportes, de infraestructura, de unión aduanera, los temas de interconexión eléctrica. Uno de los aspectos que nos restan mucha competitividad es el costo de la energía en nuestros países. Todos esos temas tienen que hacer parte de una agenda regional porque son proyectos de verdad de escala mucho más amplia. Ahora, cuando nos aproximamos a los temas propiamente políticos e institucionales, yo sí creo que cada país encuentra desafíos mucho más particulares. Y ahí sí estamos llamados a tomarnos mucho más en serio las reformas que tenemos internas todavía por abordar para mejorar la calidad de nuestras instituciones, para mejorar la gobernanza democrática. Bueno, en el caso de Nicaragua, restituir la democracia, para combatir la corrupción. Veamos lo que ha pasado en varios de nuestros países en donde muchos presidentes han tenido que ir a responder ante la justicia por problemas de corrupción. Estos son temas que pueden tratarse a nivel, digamos, regional, a través de la cooperación entre órganos judiciales, policías, fiscales, pero por sobre todo son tareas internas que no podemos obviar. Usted, Presidenta, ha sido una de las voces que ha acompañado muy solidariamente la lucha del pueblo nicaragüense por su libertad, por justicia, por democracia. Estamos en una situación, por un lado, expectativas sobre las acciones a nivel internacional. Hay un ambiente de represión sumamente fuerte que lamentablemente, como usted también lo decía, no se traslada a la opinión pública internacional. ¿Qué mensaje tendría usted para este pueblo que sigue luchando, que sigue demandando justicia, siendo, como le decía, usted una voz muy respetada y muy admirada porque nos ha acompañado a lo largo de todo este tiempo de lucha? Bueno, para mí de verdad que es en primer término una obligación acompañar a cualquier pueblo que está luchando por la restitución de la democracia, como demócrata convencida que siempre he sido, pero particularmente es para mí aún más un deber tratándose de un pueblo hermano, un pueblo fronterizo, como es el caso de Nicaragua. Por estar tan cerquita uno de otro, pues cualquier problema que acontece entre nuestros países siempre se vive y se siente con mucha intensidad, y me ha tocado ver de manera muy directa el sufrimiento de muchos de los nicaragüenses que han venido soportando
los desmanes, la represión, la violación sistemática de derechos humanos del régimen Ortega Murillo. De manera que ahí seguiremos ayudando en la medida de nuestras posibilidades. Yo creo, y cada vez estoy más convencida, de que aquí, digamos, hay que trabajar varios frentes. Y el caso de alguna manera de Venezuela nos da muchas claves de aquello que no hay que hacer, de lo que sí hay que hacer para tratar que las cosas avancen. Lo primero es integrar con la mayor unidad posible un frente interno. Parte del drama en Venezuela ha sido la división permanente entre quienes se oponen al régimen. Yo he visto con complacencia cómo se ha hecho un esfuerzo para que en Nicaragua haya más unidad de criterio. Si eso no existe, va a ser muy difícil poder avanzar. El segundo tema es tratar de constantemente machacar en la población cuáles son las circunstancias que se están viviendo. Podemos tener un liderazgo unificado que si la gente no cree en ese liderazgo o no está muy al tanto de lo que acontece, va a ser difícil que esa presión sea efectiva. Y finalmente el frente internacional, y en ese sentido hay que hacer más esfuerzos. Estamos compitiendo con Venezuela, que tiene un despliegue impresionante en todos los continentes y especialmente aquí en Washington. Hay que redoblar esfuerzos en ese sentido para que no cese la presión de la comunidad internacional con medidas específicas sobre el régimen. Una última pregunta, Presidenta. En ciertos ambientes alentó mucho el rumor que circuló de que podíamos ver a la presidenta Laura Chinchilla como candidata a la Secretaría General de la OEA en distintos ambientes a nivel latinoamericano, por supuesto en Nicaragua también. ¿Qué nos puede decir sobre esa especie que circuló en ciertos ambientes? Bueno, lo primero que me siento sumamente honrada y me sentí también muy conmovida de que mucho, digamos, de estas voces viniesen desde Nicaragua mismo, un pueblo de verdad al que siempre he querido como pueblo hermano que es. Sin embargo, vaya, en el momento en que pude haber tomado una decisión, ya hace muchos meses atrás, mis circunstancias personales, pero también otro tipo de consideraciones, me hicieron desistir de esta decisión. Y no solamente eso, sino que además apoyé públicamente, igualmente lo hizo mi gobierno, el actual gobierno de Costa Rica, de apoyar públicamente al actual secretario general Almagro, y no vamos a desdecirnos de ese apoyo. Yo sé que haya habido algunas preocupaciones y desencuentros entre algunos sectores de Nicaragua y el secretario general de la OEA actual, pero estoy convencida de que esos desencuentros van a ir dando paso cada vez más a un compromiso decidido del secretario Almagro por luchar en favor de la democracia de la misma manera en Nicaragua, de la misma manera que lo está haciendo en Venezuela. Agradecemos muchísimo, Presidenta, su tiempo, su mensaje, sus palabras, y reiteramos que ha sido un honor para nosotros que haya aceptado nuestra invitación. Buenas noches. Buenas noches y seguimos a las órdenes y un abrazo siempre muy cálido. Buenas noches. Hemos tenido oportunidad de ver, de escuchar las voces de protagonistas de los episodios que se viven en Chile, en Bolivia, en Ecuador, pero que también permean al conjunto de América Latina. Hemos dicho que Vamos al Punto es un programa esencialmente formativo. A partir de estas opiniones nos corresponde extraer enseñanzas que sean útiles para nuestro presente y para nuestro futuro. La primera enseñanza que podemos extraer es que efectivamente hay gobiernos como el de Bolivia y grupos que se corresponden con las visiones e intereses de esos grupos políticos aferrados al poder a sangre, fuego y fraudes.
Esa es una realidad que también la vivimos en Nicaragua, pero también hay otra realidad, y esa otra realidad es que hay una crisis política, una crisis social y también dificultades económicas en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Crisis política que se expresa en una distancia entre gobernantes y las aspiraciones de los gobernados. Instituciones que ya no responden a las demandas de la población y mecanismos de representación, incluyendo partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que ya no son capaces de expresar o canalizar las aspiraciones de la gente. Pues bien, las democracias latinoamericanas tienen que emprender procesos de reforma política, pero también procesos de reforma social, porque no es posible que sigan profundizándose en América Latina estos niveles de desigualdad. Y aquí las élites tienen un desafío, las élites económicas, las élites políticas, las élites sociales, y tienen que plantearse la reflexión sobre la viabilidad y durabilidad de procesos de exclusión social que medran a partir de la desigualdad, de desigualdades que en muchos casos son odiosas. Pero también a los sectores populares les corresponde otro desafío. Es evidente la dispersión y en consecuencia segmentos, sectores que no encuentran capacidad para articular plataformas comunes. Es evidente también la ausencia de propuestas programáticas de cambio, viables, realistas y de fondo. Y esas propuestas no van a venir de fuera, se construyen. Y en el fondo de todo este escenario de crisis hay otro déficit. Y aunque parezca romántico, tenemos el déficit de la utopía. Tenemos que construir utopías, un destino hacia el que llegar, una sociedad deseable, la sociedad donde todos quisiéramos vivir, aunque nunca lleguemos. Al final, la utopía es también el camino que se construye para alcanzarla. Entonces, estos problemas que causan sufrimiento y que causan muerte no pueden quedar en el vacío. Deben dar lugar a una profunda reflexión de élites y los demás sectores sociales que conduzca a una profunda reforma en el plano político, en el plano económico, en el plano social. Es el desafío que también tenemos los nicaragüenses por delante. Que tengan todos buenas noches y les invitamos a otro programa el próximo lunes a las 8 de la noche por Tica Visión.